Hola Gloria, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Bueno, Liliana? ¿Cómo estás? qué suerte, ya estaba transpirando, Sí, yo igual. porque dije, tan, tanta emoción, tanta alegría y no nos podíamos Y conectar. quedábamos Bueno, ahí, sí, bueno, y lo quedábamos ahí. logramos. Bueno, lo logramos, lo logramos. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bueno, un poco mientras se van sumando, ahora que la conexión es exitosa, pueden ir convocando a sus amigos de Instagram para que se unan, ya que estamos, ya lo hemos conseguido. Bueno, un poco la idea era, yo comentaba antes, habíamos tenido bueno, la fiesta de la presentación del libro Sí. y me parecía que estaba bueno, estuvimos viendo con los autores y estaba bueno empezar a tener intercambios, ¿no? Intercambios más individuales, más personales, la posibilidad de la conversación. Yo lo pensaba un poco como en tono de radio, aunque acá tenemos imagen, pero en esta cosa más distendida, que puede tener una conversación con algunos testigos Mm, que están del otro lado. Eh, ujú. entonces, bueno, un poco la idea es conversar vamos a contarle un poco a los que nos ven, que estamos con Gloria Abadi, que es psicoanalista, especialista en familia y pareja. Vamos a hacerlo más distendido, ¿sí? Dale, Por eso dale. vos Como en me casa. corregís, Como en casa, vamos sí. tranquilos, como en casa, ¿sí? Sí. Y, es miembro de la EAPG, co-coordinadora del área de familia y pareja y coordinadora del equipo de familia y pareja del centro número 3 del Ameguino, Perfecto. y aparte coautora de varias publicaciones, la última de ellas de vínculos, subjetividades y Sí, malestares contemporáneos. sí, sí. Bueno, un poco a Gloria, digamos, más allá de que compartimos tarea en una institución a la que pertenecemos, yo hace algunos años le hice una entrevista y el otro día, bueno, ambas la releíamos y la verdad que fue muy placentera esa entrevista. Ujú. Y algo que comentabas la vez pasada en el homenaje que le hicimos de lectura a Janine Puget, que me parecía interesante retomarlo, era que vos habías iniciado tu formación primero en lo múltiple, en lo vincular, y después hiciste el paso, seguís trabajando con lo múltiple y lo vincular, pero luego el paso a lo individual. Y me Sí, parecía que eso era sumamente interesante para la escucha. claro, claro, porque eso empezó. Yo en la facultad tuve una materia que para mí me marcó, que la daba Renata Bertelli, que es una profesional a la que recuerdo con un montón de cariños porque me abrió todo un camino en ese momento, que era sobre psicoanálisis de pareja. Estamos hablando de hace, o sea, en el año 85 más o menos. Y fue para mí revelador porque me di cuenta que era eso lo que yo quería. Quería ver por qué las personas se unían, qué las hacía mantenerse juntas o no tanto, y con qué obstáculos se encontraban en esa unión, en ese lazo que iba cambiando a medida que pasaba el tiempo. Cuando cuando me recibí, después de un corto paso por el Hospital Ramos Mejía en el servicio infantil, me presenté a un concurso en el Ameguino, en el equipo de familia y pareja. Y ahí empecé mi formación postuniversitaria en un equipo con toda la calentura de un servicio hospitalario, ¿no? Con mucha interconsulta y con muchos casos muy diversos, incluso provenientes de los juzgados de familia, o sea, una clínica muy compleja, diversa y apasionante. Y bueno, hice mi formación ahí durante 5 años como Sí, concurrente, como hacen muchos de los que se reciben y se presentan en los concursos para ingresar a hacer la concurrencia en los hospitales. Y después me quedé hasta que fui rentada, y ahora coordino el equipo de familia y pareja de allí del centro número 3. bueno, Entonces, como coordinadora, Gloria, seguramente en el hospital debes ver
pasar, ya sea porque estás vos conduciendo el tratamiento o por otros colegas, muchísimas situaciones de pareja. Una de las cuestiones que nos proponíamos en el encuentro de hoy era conversar respecto de algo que también nombraste, que es acerca del sufrimiento que a veces se presenta en las parejas. Y si bien yo tengo algunas preguntas para hacerte de algunas cosas que leí en el texto, se me ocurría pensar, digo, por cuestiones que creo que muchos de nosotros escuchamos, cómo en este tiempo de pandemia que hubo más encierro, algunas parejas han tenido que convivir más horas que lo habitual porque tuvieron que trabajar en casa y algunos se han quedado sin trabajo. Vos en tu consulta, ¿qué particularidades, qué cuestiones vos observás que se presentaron como dificultades? Digo, porque vos en una parte del texto planteás algo del orden de una tensión inherente en todo vínculo, una discontinuidad, y que esa discontinuidad a veces puede ser potenciadora. Y que hay ciertos desencuentros que también pueden, digamos, como diferencia, ¿no? El encuentro con la diferencia del otro a veces puede transformarse en un elemento potenciador. Ahora pensaba en esta realidad del estar todo el tiempo con el otro, donde algo que a veces podría estar velado, ¿no? Porque el otro se va a la mañana, ¿sí? Y ahora es todo el tiempo juntos. Hay como un encuentro ahí con algo que tal vez, digo, no estaba. ¿Qué es lo que vos ves en este tiempo de pandemia, en las parejas, en las familias? Sí, Contanos algo. yo creo que un poco lo que decís, ¿no? Para empezar por el tema de parejas, eh, esto del encuentro con el otro en tanto exceso, yo lo remarco mucho en el texto porque tiene que ver con lo que yo creo que es el corazón del sufrimiento. El exceso en cuanto a la diferencia entre lo que deseamos o pensamos o el otro que tenemos en nuestra cabeza con el otro presente ahí de carne y hueso que se manifiesta a veces de manera tan diferente, contradictoria y que pone en tensión esa diferencia. Ahora, me parecía bien lo que decías respecto de algo así como la sobredosis de presencia que implicó la Sí, pandemia, porque las claro. parejas o las familias, en las parejas y en las familias, el afuera es importante, porque el afuera es fuente de gratificaciones, de valoraciones, de miradas que exceden a lo familiar, exceden al otro pareja y que son sumamente importantes como para alimentar el volver a casa y estar juntos. Cuando no hay ese afuera, cuando no hay un volver, sino que es un estar permanente, hay algo de eso que da el afuera como diferencia, como sorpresa, que falta. Que Eso falta. estuvo muy marcado, por ejemplo, en las familias, en los adolescentes. Los adolescentes, que bueno, eso vos por ahí lo sabés más que yo todavía, Sí. ¿no? Porque es más tu Bueno, pero vos clínica, trabajás mucho con las con las familias, familias. Por ¿no? eso, una cosa que veo mucho es, claro, el adolescente está en un periodo donde lo de él pasa por el afuera, pasa por salir al Absolutamente. mundo a explorarlo, no para quedarse adentro, dentro de las paredes de la endogamia. Bueno, esto Eh, que vos decís, discúlpame, Gloria, esto del adolescente de salir a explorar el afuera, digamos, también hay algo del cuerpo, porque hay algo del cuerpo del adolescente que también se explora en el afuera, ¿no? Digamos, porque hay Absolutamente. alguna exploración propia, íntima, ¿no? Sí, Pero hay otra exploración del cuerpo propio que es en el encuentro con el otro que está está. afuera, ¿no? Sí, sí. No solo me parece, Ileana, en el encuentro con el otro, sino, sí, el encuentro con el otro incluye la mirada del otro. Porque Claro, para el adolescente la mirada y la valoración de sus pares, es mucho más importante que la valoración o la mirada de sus padres, ¿no? ujú, Al sí, revés de lo que necesita justamente ponerse en contacto con esos otros que están pasando por situaciones similares. Entonces, el encierro, a mí me parece que casi diría que es una de las edades donde fue más
digamos, más perturbado Más el desarrollo, perturbado. ¿no? Me parece. Mira, hay una parte donde vos decías esto de lo que queda como expuesto, donde vos decís que lo que excede es lo que deja al descubierto aspectos inéditos del otro, otra, que quedan por fuera de la relación representada, intereses, entusiasmos que se disfrutan sin la inclusión del otro, que es lo que sucedería puertas afuera, y que vos Exactamente. planteabas recién que es lo que quedó como anulado o restringido en la pandemia. Por eso te iba a decir que, pasando al tema parejas, hay muchas parejas donde había un tema con el salir a la afuera porque era peligroso, en tanto había tentaciones que había que evitar, ¿o no? Llámese celos o cuestiones que daban inquietud a los miembros de la pareja, que con la pandemia y con el encierro concomitante llevó a que se inaugurara, digamos, otro estado de la pareja, que era un estado donde en todo caso tenían que ver cómo ir a estar juntos, y incluso cierto alivio porque no estaba ese afuera tentador Tentador, y riesgoso, ¿no? Más allá claro. del virus. Y otra cosa este, que noté en algunas parejas jóvenes con chicos pequeños, a mí me parece que se está dando un modo de organizar la vida en pareja, en las parejas jóvenes, que está muy haciendo eje mucho en lo individual, ¿no? Ajá, Me da la impresión de que las parejas jóvenes siempre hacemos, los psicoanalistas o muchos profesionales, hacemos ciertas generalizaciones, permitimos ciertas generalizaciones cuando tenemos algún poco de casuística, digamos. Por eso digo, ya sabemos que el caso por caso es el que manda. Pero sí, un poco haciendo así abuelo de pájaro, me doy cuenta que las parejas que se organizan más en torno a lo individual eh, tienen un mundo organizado, tienen un mundo muy organizado, donde está muy presente las actividades individuales de cada miembro de la pareja. Y el hijo tiene un lugar, pero es un lugar ajá, estructurado. La pandemia vino a hacer mucha crisis en estas parejas jóvenes que no tienen tanta experiencia en lo común. O sea, como si lo primero común que han tenido es el hijo. Pero claro, todo lo otro del orden de lo común, que implica amasar algo en conjunto, que no va a ser ni del uno ni del otro, sino que va a ser una tercera cosa, producto de las renuncias y producto de la hospitalidad, del dejar entrar al otro en uno, ¿no? Entonces, en el momento de la pandemia, donde el hijo ya no puede también estar en un jardín maternal, o que lo cuide una abuela, o que vaya a la casa de un amiguito a jugar, ¿no? Entran en crisis porque el punto es quién se encarga del tiempo de pasar con el niño. claro. Esto no siempre es una mala experiencia, muchas veces es una oportunidad para descubrirse en una conexión muy diferente. Bueno, vos hacés referencia a algo de esto, me parece. A mí, digamos, había autores como Roldnik, que no conocía, me pareció muy interesante, digamos, esto que yo lo iba hilando mientras que vos comentabas con estos conceptos de un saber del cuerpo, que me pareció muy interesante este concepto, y el concepto de conjunción de Berardi, Ujú. eh, y lo que plantea en relación a la tecnología, ¿sí? Que después me gustaría retomar, pero esto que vos decís de lo común es algo que vos tomás también en tu texto, ¿no? Que hay más sobre el final, que era justo un párrafo que yo quería leer para cerrar, pero como esto es así espontáneo, lo tomo ahora.
vos decías que en la complejidad de lo vincular, donde conviven deseos contrapuestos, me gustaría remarcar que tal vez, como efecto del debilitamiento del patriarcado y del cambio de lugar de la mujer en cuanto a una mayor autonomía, observo que en la actualidad las uniones se organizan más en torno a lo individual que a lo común. Pero lo común entendido como lo que sugiere Rodney, como aquello que no admite a priori, sino que se construye en el encuentro de los cuerpos en un movimiento de desapropiación. ¿Qué sería esto de un movimiento de desapropiación, ¿no? Que vos planteás acá, ¿no? El Sin a movimiento, priori. claro, sin a priori fundamentalmente, o sea, sin pensar que las cosas se deben hacer como yo las tengo pensadas. Ajá. En ese movimiento donde yo puedo abrirme a ser hospitalaria con el otro, me desapropio de lo propio, me desapropio de mis lugares, me desapropio de mis baluartes, de mis mandatos. Y en ese movimiento de hospitalidad se da la posibilidad de inaugurar lo diferente. Lo diferente sería, a ver, qué tiene el otro de nuevo? ¿O en qué cosas me conmueve el otro? Tanto es así que yo descubro en mí una otra que tampoco conocía. En ese sentido, es un a priori en doble sentido, hacia el otro y hacia uno mismo. Entonces, eso es lo que va como construyendo lo común. ¿Mm? Ahora, sí, no, decime, porque yo... No, me parecía muy interesante porque esto que vos planteás, ¿no? Porque esto, a ver, lo voy pensando mientras te escucho. Cada nuevo encuentro, pienso no solo con una pareja nueva, sino con la misma pareja en un momento de la vida diferente o a lo largo del mismo día, también, digamos, con esta mirada, da la posibilidad de pensar que hay algo nuevo allí todo el tiempo. Digo que no es todo el tiempo repetición, ¿no? Y me parecía interesante para pensar, sobre todo en las parejas más largas, ¿no? Que tienen que atravesar tantos tiempos a veces vitales de los hijos, tiempos de la propia edad, de proyectos que empiezan tal vez a seguir caminos diferentes, ¿no? ¿Cómo recrear esto que vos traés de la hospitalidad? ¿Cómo jugar esta tensión que vos traes en otra parte del texto, donde la tensión no implica lo disruptivo, lo que viene a fracturar el vínculo, sino que pueda ser incorporado como algo potenciador? Puede ser disruptivo. El punto Ajá, es qué se hace con esa disrupción. Porque uno podría decir que el otro siempre es disruptivo. El sí, otro, digamos, el vínculo siempre tiene una connotación de disruptivo, porque implica ingresar lo desconocido del otro, que me conmueve. ujú, Eh, entonces, vos me decías cómo hacer en las parejas, ¿no? Y yo creo que es desde ahí donde me gustaron los aportes de Sully Rolnick y de Berardi, porque ambos toman en cuenta el cuerpo, toman en claro, cuenta lo que Sully Rolnick llama lo vibrátil, el cuerpo vibrátil, y lo que Berardi toma como empatía. Significa todas aquellas eh, contacto con el otro, todo aquello que me produce el encuentro con el otro, pero que no tiene palabras, porque no fue pensado, es del orden de lo que acontece ahí. Entonces, si hay algo de eso, que es lo que llama Sully Rolnick el afuera del sujeto, ¿no? Si hay sí. algo de eso que se pone en juego, entonces puede haber acontecimiento, puede haber novedad, porque no Ujú. está todo basado en cuestiones preestablecidas de cómo tiene que ser una pareja, de cómo tiene que ser el gesto amoroso, ¿no? Digamos que son eh, trampas del imaginario social que Claro, necesitamos, pero que a la vez a veces nos limitan, sí. ¿no? Nos limitan.
Bueno, quiero invitar a las personas que nos están escuchando, que son nuestros invitados en esta conversación, que, bueno, pueden intervenir, pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Estamos conversando, para los que recién se unen, estamos conversando con Gloria Badi, que es psicoanalista y que es coautora del libro de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, con un artículo precioso que se llama Pensar lo vincular, movimientos y tensiones. Entonces los invitamos a preguntar e intervenir. Y tomando esto, vos planteás que hay algunos vínculos que se apoyan, me pareció entender, en la predominancia del apuntalamiento, ¿sí? Ujú. Y que algo de esto funciona cristalizando el vínculo. ¿Qué otra modalidad, digamos? ¿Cómo pasar de esta cristalización, ¿sí? ¿En qué consiste esta cristalización y cómo producir este pasaje para que el vínculo no quede cristalizado, ¿no? Claro, En esta suerte de cosa binaria que vos planteás en algún lugar. sí. Bueno, lo que vos llamás la cristalización, que está bueno la figura, tiene que ver con algo algo de fijeza en un vínculo, ¿no? Y Sí. que yo lo pongo también como apuntalamiento recíproco, tomando un concepto de René Caes, el psicoanalista francés, Uh-huh. eh, y que tiene como, digamos, todos necesitamos un otro para vivir, Uh-huh. porque necesitamos amor, ser amados, ser sostenidos. Eh, Ahí creo que aparece una pregunta, ¿no? Ah, no, Sí, no. cómo procesar la diferencia del otro que Ah, produce dolor, sufrimiento, hasta violencia, que era la pregunta claro. que en realidad teníamos, ¿no? Sí, Eh, bueno, sí. Nelson Ruiz dice que volvamos al título, cómo procesar, ¿no? Cómo procesar la diferencia del otro que produce dolor, sufrimiento y hasta violencia. Mm. Sí. ¿Querés que me meta con esta pregunta o que Sí, siga? sí, sigamos, Sigamos. vayamos. Bueno, Vos- igual la podemos englobar. da- Dale, vamos. Lo que digo es que esa dependencia que se da en los vínculos necesaria de apuntalamiento, me parece que el punto es cuando el otro me resulta tan necesario que su alejamiento me produce un derrumbe. Me parece que este es el Ujú. punto que para estar advertidos como psicoanalistas de pareja o como psicoanalistas de sujetos individuales, que tiene que Claro. ver con el estatuto que se le da al otro, ¿no? Si el otro es mi oxígeno, lo que yo Sí. llamo estas relaciones que se dicen tóxicas o que tienen tanta difusión con distintas nomenclaturas, cualquier alejamiento que puede tener que ver con descubrir que tiene entusiasmos que me deja fuera, ¿no? Que deja al otro afuera. Entonces, si es muy frágil ese vínculo, o sea, si la única manera de que ese vínculo sea estable es que el otro esté siempre presente, dando gestos de amor o de Ujú. seguridad, cualquier alejamiento puede producir una desestabilización. Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí retomo la pregunta del procesamiento, ¿no? Me parece que cómo hacer es con la palabra, es trabajando con la pareja o con el sujeto individual, porque yo creo que la metapsicología vincular ayuda a trabajar temáticas de los vínculos en presencia de lo vincular o con un sujeto que cuenta lo que le va pasando con los otros en su vida. Entonces, una vía de trabajo es hacer consciente qué lugar tiene el otro en la economía psíquica, ¿no? Ujú. Y entonces poder ir trabajando que hay distintas maneras de, ¿cómo decirlo? De ir recubriendo
el alejamiento del otro y que no necesariamente deberían conducir al derrumbe, ¿no? Me parece que eso se da con la posibilidad de volver pensable la acción, volver pensable la desestabilización, en tanto, como decía antes, ir haciendo consciente el lugar del otro en ese psiquismo. ¿Mm? Bueno, me hacía acordar, mientras te escuchaba recién y recordaba algo que habías comentado hoy al inicio, eh, la idea que plantea Piero Lanier acerca del yo real y el yo pensado, ¿no? Que hay una distancia, que hay necesariamente hay una distancia que, bueno, bueno, la dificultad es cuando la distancia es demasiado grande, ¿no? Y pensaba que ese yo pensado, que es la representación del otro, también es sostén cuando el otro real está ausente, ¿no? Que es, digamos, y las experiencias de placer con el otro. Entonces, esto introduce esta nueva pregunta, tomando algo que traes en el texto respecto de que cierta tecnología digital atenta, me pareció entender, contra cierta cuestión de la sensibilidad de los cuerpos, ¿no? Y entonces voy hacia allí, digo, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los cuerpos en este momento, con los cuerpos de las parejas? ¿Sí? Con esta sensibilidad donde hay algo que está, como vos decís, las parejas jóvenes, con proyectos muy individuales. Y si es que vos considerás que hay algo de la experiencia de los cuerpos en las parejas que es algo común, ¿no? Es decir, el placer de los cuerpos como algo común. En tanto encuentro con el otro. ¿Cómo lo pensás? Como para que lo pensemos juntas. A ver, estoy pensando. No, porque me quedé antes en lo que dijiste de Piero Lanier respecto del yo pensado y el yo real, cuando decías que el yo pensado es una suerte de compañía en ausencia del yo real. Eso en el mejor de los casos. Me parece que en las parejas, sí. Por eso digo, en las parejas que yo trabajaba acá, el tema de lo binario, claro, justamente el yo pensado no tiene capacidad de sostener eso que llamo desestabilización, derrumbe o no. Respecto de los cuerpos, no sé muy bien cómo pensar la pregunta que me haces, de los cuerpos de las parejas. Me parece que una de las cosas que se me ocurre es que, porque me lo decías en tema del encierro, en parte, ¿no? No necesariamente, sino pensaba en que vos hablabas de los proyectos individuales de las parejas, Sí. ¿no? Y que tal vez lo único común que tenían era el hijo, ¿sí? O tal vez lo primero común. Entonces, pensaba como interrogación que hay algo común en las parejas que tiene que ver con el encuentro de los cuerpos, más allá de que haya como producto un hijo, ¿no? Entonces pensaba en esto, que en esta lista que vos ves en las parejas jóvenes que se montan más sobre lo individual, ¿no? Los proyectos propios, ¿qué lugar ocupa el encuentro íntimo como el otro? Si esto es algo del orden de lo común o también es una satisfacción individual que incluye a un otro, como... Claro, ahí volvería al eje de lo individual y Claro. de la obligación. A ver, creo que el placer o que el disfrute en la sexualidad, digo, voy a abarcarlo con el tema del cuerpo, voy a incluir la sexualidad, ¿no? En estas épocas me parece que entiendo que rige mucho un mandato, que es el mandato de disfrutar, que tiene que ser todo placentero, ¿no? Yo lo que escucho mucho en las parejas es una frase: si es así, no me sirve, ¿no? Ajá. O sea, la idea de lo utilitario del otro, ¿no?
muchas veces el lenguaje, ¿no?, devela cuestiones que están cambiando en la vida, en las costumbres, y hay algo del otro en forma, puesto en un lugar utilitario, ¿no? Insisto, como dije antes, estoy como esbozando algunas líneas para pensar algunas de las cosas que veo en algunas parejas, ¿no? No digo que todas las parejas jóvenes tienen estos mismos lineamientos, pero sí veo como un imperativo de gozar, de que no, digamos, de que uno no se puede aburrir, ¿no? Por eso el tema de las redes sociales y del encuentro con otros cuerpos, para tomar un poco lo que vos decís, Sí, está tan a la mano, está tan servido y es tanto un motivo de consulta en las parejas. El tema de las infidelidades que se producen a partir de las redes sociales, de las ¿no? redes sociales. Sí. Que incluso pueden ser detonadas por cuestiones muy banales, como poner que me gusta Ajá, de una pareja a un claro, en una amigo. foto. Exactamente. Eso puede detonar toda una situación de sospecha de infidelidad que ya produciría un conflicto en la pareja y que esto es un motivo de consulta, pero es muy, muy común en las parejas jóvenes y no tan jóvenes ya. Jóvenes y no tan jóvenes. Mm. Quería preguntarte, bueno, un poco para los que se han unido recién, eh, la idea de estos encuentros que inauguramos hoy y que les vamos a ir, como todo, ir dando forma en la medida que vayan avanzando los encuentros, serán aquí en Instagram, tal vez en algún momento migren para Facebook, el ciclo será el mismo, será dialogando, pero lo iremos mudando de un lado a otro y sería buenísimo que nos sigan porque hay públicos que les gustan distintas redes sociales, tomando Claro, lo que vos hablando decías, de eso, sí. hablando de eso. La idea es que sean encuentros breves, ¿sí? Media hora, 40 minutos, un ratito antes de la cena, que sea un momento grato para dialogar. Por eso, bueno, ténganlo presente que la idea es empezar puntual y entre y media, menos 20, ya vamos cerrando. Eh, los que tengan comentarios, recién Jorge Cantis te felicitó por tu artículo, que lo leyó. Y Gracias. retomando algo de eso, quería preguntarte dos cuestiones. Una, que vos planteas que en todo vínculo hay una tensión irreductible entre la plenitud del instante y el diferimiento indetenible. Y que cuando esa tensión, que es inherente a todo vínculo, se anula, deviene un efecto de disrupción. Quería preguntarte eso y este concepto de práctica vincular, Mm. que también me pareció muy interesante. Lo del diferimiento, que me preguntás lo primero, tiene que ver con una idea de destituir lo identitario. Es decir, la idea es que estamos en un continuo devenir, pero dicho esto en términos de pareja o de estar con un otro, implica que siempre el otro, ahí donde pareciera que lo conozco, se me va. Se me Ujú. va porque está siempre en diferencia, está difiriendo, como diría Ajá, Derrida. Eh, es difícil entender esto, me parece, para los psicoanalistas, por ahí, por lo menos a mí me ha costado, pero me ha servido mucho para trabajar en mucho lo que tiene que ver con ir en contra de los determinismos, ¿no? Esta idea del movimiento en los vínculos. Lo que es disruptivo es ese exceso que, como yo digo, siempre, como yo claro. digo, no, como se suele decir, está siempre, y que en todo caso
la posibilidad de que el vínculo se enriquezca es transformar ese exceso del otro. O sea, ¿qué es el exceso? Es lo que me sorprendió. Es lo Claro. que, es lo que hizo que el otro sea un desconocido para mí. Ujú. Entonces, lo que produce, lo que complica es querer reducir a ese desconocido al conocido que yo tengo en mi cabeza y Claro. perderme ese diferimiento, perderme esa posibilidad de ver quién es el otro es afuera, quién es el otro. ¿Quién es Eso el le otro? da, eso le da el movimiento al vínculo, ¿no? Salirse de lo ya representado. ¿Mm? Qué Y, interesante, Gloria. y a eso le llamamos práctica vincular. Muy interesante. La verdad es que a mí me resultó muy interesante. Nada, la verdad es que permite, digo, esta cuestión poder no solo pensar la práctica, bueno, que es tu especialidad, también trabajas con clínica individual, digo, no, no solo algo para pensar trabajando con familias o parejas, sino que me parece que es muy interesante incluir esto para tenerlo presente como caja de herramientas teóricas para el trabajo con pacientes individuales, ¿no? Sí, sí, es Digo, así. me parece que aporta una escucha y un elemento que muy, muy interesante. Bueno, a ver, por supuesto que podríamos seguir un rato más, pero la idea es, si nos quedamos con las ganas un poquito, como está bueno, también Buenísimo, buenísimo. eh, yo quiero tomar una frase que me encantó, eh, que dice que el gesto íntimo no puede hacerse a solas, exige que haya otro. Me Sí. pareció, digo, bello, más allá de potente metapsicológicamente, me pareció poético, ¿no? Sí. Que Parece la una intimidad, paradoja, ¿no? Parece una no, paradoja, pero es que pero me parece genial, porque la sí. idea de pensar que hay algo del orden de lo íntimo que se constituye como íntimo, en tanto hay un otro allí, que no tiene que ver con lo solitario, sino como algo que se comparte con otro, ¿no? Sí. Nada, muy, muy interesante. Bueno, Bueno, vamos a cerrar acá. muy linda charla, me encantó. Y espero que sea el comienzo de todas las que van a venir, que seguramente van a ser Sí, van a fantásticas. ser muchas. Ahora, mira, voy a leer acá, dice Marcela de Entre Ideas, que es interesante para pensar el trabajo con adultos a cargo cuando se trabaja con niños y adolescentes. Claro, Ujú. interesante. Bueno, eh, la idea es continuar el próximo lunes, también a las 20 horas. Nuestro invitado de la semana que viene es Jorge Gustavo Cantis y con él vamos a hablar acerca de los avatares en la clínica con pacientes graves, adolescentes y niños en tiempos de pandemia. Y Mm. también vamos a compartir algunos párrafos de su texto en el libro y bueno, de las anécdotas y de la experiencia de su trabajo. Bueno, ¿Mm? yo me anoto en esa. Genial, hay que estar atentos porque no sabemos si la vamos a hacer por Instagram o por Facebook. Igual Ah, si la hacemos en Facebook va a estar publicitado y va a estar el link de conexión, por lo menos en mi perfil va a estar el link para que cliqueando ahí se pueda llegar, ¿sí? Pero buenísimo. vamos a estar atentos. Bueno, Vale. Gloria, Bueno, gracias, Ileana. nos saludamos a todos los que nos Gracias a todos. acompañaron y Vale. bueno, corran la voz que un ratito antes de la cena, dialogando, los invita a compartir una charla. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.